estudio, empecé a sacar cuenta que dan unos 13 años aproximadamente, eso sin contar de chiquitico. Entonces, saqué la cuenta, bueno, no saqué la cuenta, no me forcé tanto, sino que le pregunté al chat GPT, que ahora es más sencillo un poco con el chat GPT, y le dije, ¿cuántos sábados hay en 13 años? Y da casi mil y tanto, y pasado, 1200 y tanto. Yo digo, bueno, tengo 8 años siendo pastor. Y yo digo, yo creo que he predicado un montón de veces. Yo creo que ya van más de 1000 veces. No he predicado todos los sábados, pero entre los miércoles, entre los grupos pequeños, entre la iglesia, entre el sábado en la tarde. Yo creo que he predicado más de 1000 veces. ¿Y por qué me puse a sacar esa cuenta? Me puse a sacar esa cuenta porque de esas 1000 veces o más de 1000 veces que he predicado, muchas veces el predicador o el pastor es el que elige el tema, aunque ora, aunque se arrodilla, aunque pida a Dios, normalmente es iniciativa del pastor, en este caso, o del predicador elegir el tema. Oye, sí hay una impresión de Dios, uno ora para que sea Dios el que dirija, pero hay pocos temas donde siento que yo no elegí, sino que ha sido Dios el que lo ha elegido. Hay pocos temas. Y este es uno de esos. Este es uno de los que siento que más que orar era Dios colocando en mi mente poder hablar esto. Y en medio de eso, hoy, hace unos días, hicieron los nombramientos, hubo la reunión, hoy finalmente se ha tomado el voto, ¿verdad? Para formar lo que va a ser los líderes de la iglesia en este nuevo año eclesiástico. Pregunto yo, ¿cuántos líderes hay en esta iglesia? ¿Solo los que eligieron? No, muy bien. ¿Y saben por qué le pregunto esto? Porque cuando uno reúne a la comisión de nombramiento, esto lo dice el manual de iglesia, esto lo dice la iglesia, cuando uno toma un voto en pleno, quienes lo consideran y lo ven de forma espiritual entienden que la decisión que se está tomando es la voz de Dios. Lo que quiere decir que usted está orando para que ese liderazgo que hoy usted votó ese año sea un liderazgo que sea dirigido por Dios. Pero mucho más allá de eso, es importante, hermanos, que entendamos de que nosotros hemos levantado nuestra mano en que estamos de acuerdo con que las decisiones que toma ese consejo, esa junta de iglesia, es la voz de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque sé que existe a través del tiempo, por muchas cosas que ocurren, y es que las personas empiezan a murmurar, ¿sí? No lo están haciendo bien, no, esa decisión no me parece, pero usted está orando para que lo que ocurra en la iglesia en ese año eclesiástico sea la voluntad de Dios. Pero si no empezamos a discernir o a entender el contexto de manera espiritual, es muy fácil caer en la crítica y en el señalamiento y en la murmuración. Eso es muy sencillo. Y eso es lo que hace que la iglesia de Dios sea una iglesia sin Dios. Y en medio de eso hay dos cuestionamientos que quiero hacer. Porque hice la pregunta, dije si cuántos líderes habían aquí y entre murmuración escuché que todos dijeron todos. La pregunta
es la siguiente. ¿Cómo tú como líder de iglesia, o más allá, tener esa palabra líder de iglesia, cómo tú como líder o como siervo de Dios, cómo piensas aportar hoy a tu iglesia? ¿O cómo piensas aportar hoy al reino de Dios? ¿Esto está prendido? Ah, dándole. Y la primera pregunta que queremos responder o que deberíamos responder es, tú como líder, ¿qué buscas? ¿Mantener contento al pueblo? ¿Sí? ¿Seguro? Muy bien. O la pregunta es, ¿cómo puedo mantener fiel al pueblo de Dios? De ahí parte dos grandes realidades. ¿Por qué razón? Porque encaminar a una iglesia, encaminar el liderazgo, el enfoque con el que hagamos las cosas es lo que dará el sentido que necesita la iglesia. Si yo la actividad o lo que promuevo, lo que hace es, bueno, vamos a hacer esto para distraer a la gente. Vamos a hacer esto porque están aburridos los jóvenes. O vamos a hacer esto, aquello. Hermanos, puede que nuestra intención, aunque sea buena, no es correcta porque mi enfoque debe ser cómo involucro o cómo me involucro en la fidelidad a Dios. ¿Cómo puedo ser fiel a Dios? Y hay una historia que está en el libro de Éxodo, que es la que quiero compartir. Éxodo capítulo 32. Vamos al libro de Éxodo, abran sus Biblias, porque de aquí vamos a entender un poco más esta idea, este concepto de mantener, de entretener, cómo hacer. Éxodo, capítulo número 32, versículo 1. Dice lo siguiente. Viendo el pueblo que Moisés que tardaba en descender del monte. Eso es lo primero que dice el versículo 1 y me voy a detener en esa palabra. ¿Qué estaba observando el pueblo? Que Moisés estaba tardándose. Y saben, me llama mucho la atención esta palabra tardar porque no es la primera vez en la Biblia donde la relevancia de la tardanza toma importancia en el texto bíblico. Tenemos a Abraham y a Sara. ¿Qué pasó con Abraham y Sara? Dios le había prometido ¿qué? Una descendencia. ¿Y qué pasó? Se tardó en cumplir ¿qué? La promesa. Y por esa razón, entonces, ¿qué pasa? ¿Tuvo un hijo con quién? Con Agar. La tardanza o pensar en la tardanza tuvo consecuencias y una decisión. Ahora tenemos otro caso, tenemos el caso del siervo, la historia, la parábola del siervo. Dice que si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor, ¿qué? Tarda en venir. Y comenzamos a golpear a los consiervos, a comer, a beber con los borrachos, etcétera. Pero una vez más, vemos que la demora, la tardanza toma importancia en el texto bíblico para tomar decisiones buenas o incorrectas. En este caso, incorrectas. Tenemos el caso de Marta y María. Lázaro había muerto. Estaban tristes, estaban con ese dolor profundo por la muerte de Lázaro. Y entonces el Señor aparece unos días después. ¿Y qué pasa con ellos? Señor, le dice Marta y María, Señor, si hubiese estado aquí cuando mi hermano no hubiese qué, muerto otra vez, ¿verdad? Pensando que la demora era un impedimento para ver la mano de Dios. Tenemos el caso de las 10 vírgenes, que tardándose el esposo, ¿qué pasó? Se durmieron. Muy bien. Tenemos el caso también de Samuel, que había indicado a Saúl que esperara. Como Samuel tardaba en llegar y el ejército comenzaba a dispersarse, entonces ¿qué hizo Saúl? Ofreció el sacrificio
por su cuenta. Así que la demora en el pueblo de Dios, particularmente en cada uno de nosotros, puede ser determinante para tomar decisiones correctas o incorrectas en función del liderazgo. Pensar que Jesús tarda en venir, que ha pasado tanto tiempo, puede hacer de nosotros como líderes, como iglesia, que empecemos a tomar algunas decisiones que nos dan cierta confort, cierta flexibilidad ante momentos y ocasiones, pero puede que estemos yendo en un camino diferente y equivocado. Así que Moisés estaba tardando y aquí empieza la historia con más detalle. Sigue diciendo más adelante y aparece un hombre. ¿Qué es ese hombre? Aarón. Aquí está. Y ante la demora empezó a traer un problema para Aarón, porque el pueblo empezaba a quejarse. El pueblo empezaba a decir, mira, es que Moisés se está demorando demasiado. Es más, posiblemente por la demora ya está hasta consumido haber estado. Y Aarón empieza a dudar, ¿no? Oye, ¿será que lo habrán? ¿Será que Moisés lo consumieron allá, se perdió? Y entonces empieza la situación porque, claro, el pueblo de Israel había experimentado los milagros de Dios, la gracia de Dios, estaban muy seguros de lo que habían hecho, pero para ellos Dios todavía era un Dios invisible. Y empieza entonces ahí Aarón con la situación y el líder o el liderazgo empezó a ceder ante la presión. Les pregunto yo, ustedes líderes de iglesia, todos, cada uno en su área, en su aspecto, ¿es posible que hoy estemos siendo impulsados y cediendo ante la presión cultural? ¿Y eso está formando parte de nuestras decisiones como iglesia? Me respondan. ¿Será que estamos más interesados en agradar al pueblo que a Dios? Y eso entonces Moisés pasó de ceder a qué? Empezó a facilitar. Y aquí hay algo muy interesante en facilitar. Y quiero leer lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 282. Dice, una religión que permita a los hombres, mientras observan ritos de cultos, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o a la sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y hay todavía varones en este tiempo dóciles que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia ceden a los deseos de los miembros no consagrados. ¿Y qué hacen? Y citan al pecado. Interesante. Hay que varones dóciles, liderazgo frágil, liderazgo que está haciendo un beneficio a la iglesia, más bien está trayendo degradación o, en este caso, una deshonra a Dios. Una iglesia sin Dios. Y aquí viene algo interesante en el texto, hermano. Ya tenemos el contexto, tenemos a Moisés arriba en el monte, desaparecido Moisés. No sabemos nada de Moisés, ¿verdad? Tenemos a Aarón abajo con un pueblo pidiendo justicia, clemencia, queremos. Desesperado Aarón por lo que está ocurriendo en tomar una decisión y entonces viene el texto 2 que dice, y Aarón les dijo, apartad que los arcillos de oro, ¿verdad? Y versículo 2, apartad los arcillos de oro que están en sus orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, traérmelo.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y los tomó en sus manos y le dio forma con buril e hizo de ellos ¿qué? Un becerro. Y aquí hay un tema muy particular que traigo, porque fíjense, un tema tan controversial como es el tema de las ollas dentro de la iglesia, déjeme decirle que Dios lo usa para una forma de hacernos entender de que más allá Dios puede usar el mal y convertirlo en bien. Y quiero explicarle por qué, porque cuando cuando Aarón le pide al pueblo las ollas y todo este tipo de cosas, el pueblo está perdiendo la visión de Dios. ¿Sí? Aarón, Moisés, que es la referencia más cercana que tienen a Dios, no está perdido. Ahora, Aarón está allí y empieza el pueblo a perderse de vista de Dios. Ojo, con buenas intenciones y ya veremos por qué. Y entonces Aarón dice, bueno, lo más visible que yo veo son las joyas que tienen. Y empiezan con esas joyas a fabricar ¿qué? El becerro de oro. ¿Qué hace Dios? Confronta ¿qué? El pecado. ¿El pecado estaba en la joya? No, ¿en qué estaba el pecado? ¿En dónde? En apartarse de Dios y desviar las cosas a otro propósito, a un propósito que no construye, a un propósito que no llena, a un propósito que no exalta a Dios, sino que exalta nuestro yo, nuestro egoísmo. Y allí está el problema. Y en medio de ese problema, Dios confronta el pecado, pero mira que en Éxodo 33, las ollas que son un símbolo de, en este caso, de idolatría. Ahora, mira, Dios pide en Éxodo 33 que el pueblo se desaloje de su adorno y ahora convierte el desalojo de esas ollas, de esos zarcillos, en un símbolo de arrepentimiento y humildad ante Dios. Dios lo usa. Ellos lo están usando ¿para qué? Para la idolatría. Ellos lo están usando con un fin. Pero ahora Dios dice, cuando se despojen, ahora de eso les recordará. Estará en sus mentes que esto es un símbolo de ¿qué? De arrepentimiento, de acercarse a Dios, de humillarse a Dios. Y aquí es donde comienza el proceso de restauración, hermanos. En que hay cosas en nuestra vida, que es lo que quiere decir la Biblia, que están tomando el lugar que pertenece a Dios. Y quizás no tome el lugar de Dios, pero estamos propensos a que eso tome el lugar que le pertenece a Dios. Y Dios quiere cambiar y restaurar en el momento que nosotros decidamos despojarnos. Si un líder, hermanos, no está dispuesto a despojarse, entonces no puede ser líder, porque sus decisiones destruyen la causa y la obra de Dios. Porque Dios quiere, ¿qué hacer con nuestra vida? Quiere restaurarnos. Ya era lo que Jesús quería hacer, restaurar, cambiar el enfoque. Un símbolo que para ellos era un símbolo de paganismo, de otros dioses. Dios lo está convirtiendo ahora en un símbolo de restauración. Dios restaura. No permitamos que las cosas externas de este mundo se convierta en el centro de nuestra identidad, cuando Dios está interesado principalmente en transformar nuestro carácter. No permitamos que las cosas de este mundo, hermanos, no permitamos que esos pequeños detalles
que pueden convertirse en nuestra vida en el desequilibrio y en nuestra perdición sea nuestra identidad, sino que más bien estemos buscando la identidad en Cristo para transformar nuestra vida y nuestro carácter y nuestra forma de ser. Pero a todo esto, como yo siempre lo digo, bueno, lo dice la mayoría de la gente, la intención es lo que cuenta, es lo que dice la gente, ¿verdad? Sí, puede ser, pero aquí está raro esta intención, porque mira lo que dice Aarón. Mira lo que dice Aarón, versículo número 5. Mañana será fiesta ¿para quién? Para Jehová. Y me da mucha risa, hermano, porque Aarón y el pueblo está haciendo un becerro de oro en honor a Jehová. O sea, en su mente, ellos dicen, ¿esto es para quién? Esto es para Jehová. Es más allá de eso, dice, este becerro es Jehová. Es increíble. Y quizás nosotros lo analizamos ahora, pero cuando nosotros nos aferramos, somos así, somos capaces de convertir cosas que Dios desecha y colocarle el nombre de Jehová. Somos expertos. Mañana será, y yo me imagino y trato de imaginarme ese momento, todos emocionados, porque habían encontrado la solución a sus problemas. Moisés estaba ¿dónde? Pobrecito, ¿verdad? Pobrecito Moisés, tirado allá arriba. Y el pueblo está aquí haciendo desastre, pero no solo esto, sino que las decisiones que están tomando en su mente, ellos creen que están sirviendo a Jehová. ¿Usted cree, hermanos, líderes de iglesia, que hoy podemos estar en esta iglesia pensando que estamos sirviendo a Jehová y no lo estamos sirviendo? Y vamos el sábado a la iglesia porque vamos a adorar a Jehová. Y vamos para allá y vamos para acá porque vamos en el nombre de Jehová. Y estamos armando es un becerro de oro y no estamos adorando a Jehová. Y pensamos que el becerro es Jehová. Mañana será fiesta para Jehová. Y mi pregunta es, hermanos, ¿cuántas cosas estamos haciendo para la iglesia? ¿Y cuántas cosas o cuántas de esas cosas realmente son para Dios? Queremos que Jesús venga, queremos proclamar el mensaje. ¿Cuántas cosas hacemos en la iglesia y tantos programas y tantas iniciativas? Y entonces el cuestionamiento que nos hacemos es, pues, ¿por qué nuestros jóvenes se pierden, hermanos? Ustedes saben por qué los jóvenes se pierden. Y aquí voy a hablar el lenguaje de la generación Z, voy a lanzar un facto, ¿sí? ¿Por qué los jóvenes se pierden? Porque realmente no hay un liderazgo moralmente hablando que ellos puedan identificarse. No hay culto en la casa, no hay oración en la casa, vivimos una vida y entonces queremos que la necesidad espiritual que tiene un joven se cubra el sábado en la iglesia. Eso es imposible. Eso es imposiblemente hablando, hermanos. No se puede. Y sí, los jóvenes tienen muchas actividades, los jóvenes están muy involucrados en las actividades, pero realmente, hermanos, es una pregunta reflexiva, realmente la sustancia de lo que hacemos es realmente espiritual, es realmente un acercamiento, es un encuentro con Dios.
necesitamos reflexionar en quién estamos adorando y cómo lo estamos adorando. ¿Qué Dios están viendo nuestros muchachos? ¿Qué Dios están viendo los niños? ¿Qué Dios? La única representación que un niño o un adolescente tiene, lo más cercano, es tu relación como adulto y como líder con Dios. Eso es lo más cercano que tiene. Mientras que él se va formando, mientras que va creciendo, mientras que vas madurando, ves tu relación, ves tu liderazgo, ves tu forma de actuar. Cuando sales y criticas cómo predicaron, cómo cantaron, absorbe el niño o el joven lo que está ocurriendo. Y obviamente no quiere estar en un lugar así porque ahí hay puros hipócritas. No quiere. El pueblo estaba pensando que estaba haciendo las cosas bien. ¿Iban a hacer una fiesta para quién? Para Jehová. Pero no todo es tan triste, hermanos. Aunque suene fuerte, aparece en la historia el perdido, Moisés. Y me gusta esta parte de la historia porque dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda y qué, desciende. ¿Tienes eso allá? Vuelto un desastre, joven. Pero mira, mira la expresión de Dios, porque tu pueblo, le dice, tu pueblo que tú sacaste de dónde se ha corrompido. Era el pueblo de Dios, ¿sí o no? Pero le dice a Moisés, ¿qué? Tu pueblo. Y ahora algo más detallado, dice, pronto se han que apartado. ¿Ven la diferencia? El pueblo piensa que Dios y Moisés se han que demorado, pero Dios piensa que ha sido pronto su rebelión. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, hermanos. Y sí queremos que Dios venga porque hay tanto sufrimiento, tanto terremoto. En estos días vi un cuadro de los últimos temblores en los últimos 2 meses, un montón de terremotos. Queremos que Dios venga y se nos... pero se está demorando porque sufrimos tanto en esta tierra. Y Dios allá es tan pronto, ¿verdad? Todavía no se han arrepentido todos. Es tan pronto para regresar el Señor allá pensando. Pues quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Porque quiere que todos entremos en el paquete de la gracia. Pero el enfoque, hermanos, el enfoque, la ruta determina qué hacemos y qué decidimos. Si nuestro enfoque hoy como líderes, como iglesia, como siervos de Dios, está en las cosas terrenales, pero si nuestras cosas están allá y, oye, Dios no se está demorando, sino que no ha venido porque hay mucha gente y yo, no es la iglesia, yo necesito ser parte del movimiento que predique el mensaje del su advenimiento en este tiempo. Soy yo. Dios me ha llamado a mí. Yo soy el líder. Yo soy el siervo de Cristo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con este problemón? Mira lo que hace Moisés. Dice, entonces Moisés, ¿qué hizo? Cuán diferente hubiese sido cuando el pueblo de Israel, ante esa desconexión que sentía, ante ese espacio de tiempo que se sentían solos, qué diferente sería
con un liderazgo espiritual y decir, vamos a orar, vamos a orar. ¿Cómo podemos honrar a Dios? ¿Ven la diferencia entre una iglesia con Dios y una sin Dios? ¿Ven la diferencia entre un liderazgo? Claro, ustedes dirán, bueno, es que Moisés ya había llevado bastante palo, ya había entendido el asunto, ¿no? Pero qué diferente es decir, ante esta situación, lo mejor es, vamos a orar, vamos a pedir que sea el Espíritu de Dios. Vamos a hacer que esta iglesia sea la iglesia de Dios. Y entonces Moisés, me encanta, porque dice que Moisés oró en la presencia de su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué encenderás tu furor contra tú? Dios le dijo a Moisés, tu pueblo, pero la diferencia del liderazgo, hermano, es que a veces nosotros nos creemos superior que los demás. Dios le estaba dando autoridad a Moisés, sí, le está diciendo era tu pueblo, pero ahora Moisés dice es que no es mi pueblo, Señor. Es tu pueblo y como es tu pueblo, yo solamente estoy aquí para interceder, para clamar, pero es tu pueblo. Cuando vemos, hermanos, con misericordia, con amor, cuando el que se equivoca, cuando el que hierra, lo vemos con misericordia, con esos ojos, no es mi iglesia. ¿Es la iglesia de quién? De Dios. Y como es la iglesia de Dios, cuido minuciosamente que todo ocurra para honrar su nombre. Tú, dice, tu pueblo, que tú sacaste, que tú guiaste, no es mi pueblo. No hay mérito en mí, dice Moisés. Solo tú hiciste que esto pudiese. ¿Cómo ahora te vas a enfurecer? ¿Cómo ahora le vas a mandar juicio? Si ese es tu pueblo. Y dice la Biblia que por causa de Moisés y porque intercedió, ¿qué pasó con el pueblo? No cayó el juicio que Dios le había determinado. ¿Se dan cuenta? Dos tipos de liderazgo. Murmuró Moisés. Aarón en este caso cedió. Y lo que quiero traer en esta hora, querido hermano, con todo esto es, ¿qué iglesia queremos ser? ¿La de Aarón, que cede, que es liviana o tibia? Pero quiero dejarte con dos pensamientos en esta mañana. Tenía un profesor porque murió y hay una frase que nos, nos dejó como particularmente fue eh, el de nuestra promoción, cuando uno elige a alguien cuando se gradúa, elige un padrino. Y hay una frase que él decía que la mantengo, la tengo en mi mente, la comparto y quiero compartirla con ustedes. Y otro pensamiento para finalizar de la verdad, güey. El primero es este. Conságrate a Dios sin reserva y Él te bendecirá sin límite. Consagración y obediencia. Consagración y obediencia. ¿Qué espíritu está guiando nuestra iglesia? ¿Qué espíritu guía a nuestro pueblo? Consagrémonos a Dios, hermano. Consagrémonos. Y el segundo, creo que es muy, tiene que ver con la consagración también. Lo dice la hermana White, dice, conságrate a Dios
todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Yo creo que está dicho todo y el Señor les bendiga grandemente.